Hola, esta es la segunda parte del vídeo sobre la medida cautelar de la prisión provisional. El estudio de los aspectos básicos de la prisión provisional lo hemos dividido en dos partes, para facilitar las explicaciones y el visionado de este vídeo. Y si en la primera hablamos de en qué consistía esta medida, y fundamentalmente de los requisitos para su adopción, así como la duración máxima y las prórrogas, aquí hablaremos de la celebración de la audiencia para poder acordarla, de la resolución judicial que se tiene que dictar, y finalmente de las diferentes modalidades que podemos encontrar. Comenzamos en primer lugar con la llamada audiencia contradictoria, que es, en definitiva, la comparecencia para poder decidir sobre la prisión provisional. Por tanto, la definimos como el acto que se celebra ante el órgano judicial, porque tiene lugar tras la puesta a disposición del detenido ante el juzgado o tribunal correspondiente, en la que van a comparecer las partes interesadas, vamos a ver ahora cuáles son, y que permite decidir sobre la situación personal de ese detenido o de ese imputado. La clave fundamental que permite la defensa del imputado y que hace que podamos llamar a esta vista como contradictoria es precisamente que en ella están presentes las partes. Y por tanto, ¿quién va a estar presente en esta audiencia o en esta comparecencia? Pues estará presente, obviamente, el juez o los miembros del tribunal, lo es obvio porque son quienes van a adoptar la decisión correspondiente. También el Ministerio Fiscal, en defensa de la legalidad. El investigado, es decir, la persona frente a la cual se puede adoptar la medida, siempre asistido de su abogado, y otras posibles partes personadas, como pueden ser las acusaciones particulares. ¿Y esta vista cuándo se celebra? ¿En qué plazo se tiene que celebrar esta audiencia? Pues establece el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que será en el plazo más breve posible, pero siempre dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial. 72 horas, por tanto. No obstante, la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de que, por lo que sea, no pudiese llegar a celebrarse esta vista en el plazo de 72 horas. En ese caso, se establece que si por cualquier razón la audiencia no puede celebrarse, debe convocarse a una nueva audiencia dentro de las siguientes 72 horas. Pero que, mientras tanto, el juzgado o tribunal va a poder acordar la prisión provisional, siempre que, obviamente, concurran los requisitos para adoptarla, o la libertad provisional con fianza. Lógicamente será hasta adoptar la decisión definitiva correspondiente a esa decisión en esa nueva audiencia que se tiene que celebrar en esa nueva convocatoria en un plazo máximo de 72 horas. Pero, ¿qué es lo que se va a decidir en esta audiencia? Ya he dicho que se va a decidir sobre la situación personal del detenido o de la persona sometida al procedimiento. De modo que en esta audiencia se va a discutir, se van a aportar alegaciones, razonamientos sobre la conveniencia o no de acordar la prisión provisional. Si resulta que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras solicitan que se acuerde la prisión provisional o la libertad provisional con fianza, pues el órgano judicial puede acordarla o no. Es decir, en función de las alegaciones y de los elementos probatorios de los que disponga, el órgano judicial puede acordar efectivamente la prisión provisional o bien la libertad provisional con fianza o incluso la libertad provisional sin necesidad de fianza. Pero es que si ninguna de las partes, incluyendo por supuesto el Ministerio Fiscal, solicitan la prisión provisional o la libertad provisional con fianza, pues el órgano judicial no va a poder adoptar estas medidas cautelares tan restrictivas de derechos. Y entonces el juzgado o tribunal no le quedará más remedio que necesariamente acordar la libertad provisional sin fianza, porque nadie le ha solicitado lo contrario y por tanto deberá poner en libertad, si está privado de libertad esa persona por estar detenido, a ese investigado o a ese encausado. Bien, ahora nos vamos a referir a la forma que tiene que adoptar la resolución judicial que decida sobre esta cuestión.
Nos vamos a referir a la resolución judicial que acuerda aplicar esta medida cautelar de prisión provisional según el artículo 506 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pues bien, esta resolución judicial va a ser un auto, va a adoptar la forma de auto. ¿Y por qué? Pues porque tiene que ser motivado, porque tiene que especificar los motivos por los que debe aplicarse la prisión provisional. Es decir, los fines concretos por los que se adopta y, en definitiva, por qué se considera necesaria y proporcionada con respecto a esos fines. Esta resolución judicial, este auto, se pone en conocimiento de las partes en el procedimiento, para que, si las partes pues, no están de acuerdo, lo puedan, en su caso, recurrir. De hecho, se puede recurrir en reforma o en súplica, según se trate de un órgano unipersonal, un juzgado de instrucción, que es lo que suele ser habitual, o bien en súplica cuando se trata de un tribunal o de un órgano colegiado. Pero, quizás lo más importante, también se puede recurrir en apelación, para que otro órgano judicial distinto y superior al que ha adoptado la decisión sobre la prisión provisional resuelva sobre ello. De hecho, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece expresamente que contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen, acuerden esta prisión provisional, puede ejercitarse el recurso de apelación, que como sigue las normas del procedimiento abreviado, pues podrá hacerse en un plazo de 5 días desde la notificación y además tendrá una tramitación preferente y debe resolverse en el plazo máximo de 30 días. Además, añadiríamos que no tiene efectos suspensivos. Esto significa que mientras se resuelve, si se ha llegado a acordar la prisión provisional, pues la persona tendrá que permanecer privada de libertad hasta entonces, hasta que se resuelva ese recurso que tiene una tramitación preferente. Aquí vamos a ver ahora en la pantalla un extracto, porque no nos entra entero, pero sí un trocito de un auto que acuerda la prisión provisional. Para que nos hagamos una idea, un auto donde se recogen los hechos que la motivan, los razonamientos jurídicos donde se indican específicamente los fines que justifican su adopción y por qué esta medida es necesaria y proporcionada respecto a estos fines, y finalmente una parte dispositiva donde se acuerda la prisión provisional. En este caso, vemos en el ejemplo, pues sería una prisión provisional, dice, comunicada y sin fianza. Bueno, esto sería un ejemplo, como digo, de un extracto, un auto de prisión provisional. El artículo 511 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal diría que para que se pueda cumplir con lo establecido en este auto, tienen que expedirse 2 mandamientos de prisión provisional. 2 mandamientos. Uno se dirige al centro penitenciario, donde se va a privar de libertad a esa persona provisionalmente. De hecho, se especifica que los directores pues, no van a poder recibir a ningún preso como preventivo o como preso sin ese mandamiento de prisión provisional. Y el otro dirigido a la policía judicial o al agente judicial. Es decir, repito nuevamente, 2 mandamientos. Uno a la policía judicial o al agente judicial para ejecutarlo y otro al director del establecimiento penitenciario, al centro penitenciario donde se deba cumplir esa medida. Por ese motivo hay que tener muy claro también qué es eso de mandamiento de prisión y también qué es un mandamiento de libertad que pueda acabar con esa privación de libertad. Un mandamiento de prisión, pues en este caso sería de prisión provisional, es esa comunicación del juzgado o del tribunal que ordena el ingreso en prisión de una persona como preventivo. Mientras que el mandamiento de libertad sería la orden que manda la libertad. En este caso, como estamos viendo, pues la prisión provisional sería un mandamiento de libertad provisional, que ponga fin a la medida cautelar de prisión provisional, incluso aunque continúe el procedimiento criminal, porque la persona puede continuar inmersa en ese procedimiento criminal, pero ya no en prisión provisional, sino en libertad provisional. Bueno, también podríamos hablar de mandamientos de libertad definitiva, pero bueno, en este caso es el supuesto que vemos. Por cierto, en ese mandamiento de prisión provisional, según el artículo 511 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se deben consignar al menos una serie de datos, como son los datos personales que consten del investigado, el delito que da lugar al procedimiento y si la prisión es o no es
incomunicada. Estos datos mínimos que deben aparecer en ese mandamiento de prisión provisional se ven estupendamente en este ejemplo que vemos aquí en la pantalla. Y vemos así un ejemplo de un mandamiento de prisión, donde un determinado juzgado de instrucción comunica a un centro penitenciario que cierta persona debe permanecer privada de libertad como preso, como preventivo. Y se indica, como vemos, pues el nombre y apellidos de esa persona, el juzgado a cuya disposición se encuentra, el procedimiento y el delito de que se trata, y se indica también que trata de una prisión, en este caso, prisión comunicada. Terminamos ya este vídeo haciendo una referencia a las modalidades que puede adoptar esta prisión provisional. Y es que distinguimos aquí entre la prisión provisional, vamos a ver, ordinaria, digamos que es la comunicada, la prisión provisional incomunicada y también unas modalidades que vamos a llamar atenuadas de prisión provisional. Bueno, en primer lugar, la prisión provisional comunicada es, como digo, la más normal, la más común, por eso digo que es la ordinaria, ¿no? Consiste en eso que solemos entender normalmente por prisión provisional, es decir, en privar de libertad a una persona internándola en un centro penitenciario. Esta persona no va a poder disfrutar de permisos ordinarios de salida y tampoco va a poder acceder a regímenes de semilibertad. Pero, por lo demás, va a poder comunicarse con el exterior, va a poder hacer uso del teléfono, de correspondencia, va a poder recibir visitas, va a poder realizar comunicaciones como norma general. En cuanto a la modalidad incomunicada, pues el propio término la define. Su objetivo es eso, es incomunicar, en cierto modo, aislar a la persona que está privada de libertad. Esta es una modalidad muy excepcional, que está sometida a estrictos requisitos en cuanto a su duración y en cuanto a su adopción, y que solamente se puede adoptar por la necesidad urgente de evitar graves consecuencias para la vida o otros bienes jurídicos de personas o comprometer de manera grave el proceso penal. Bueno, en todo caso, esta modalidad tiene su regulación específica, muy escrupulosa, y que merece cierto detenimiento, y por eso la vamos a ver separadamente, la vamos a estudiar en otro vídeo independiente. Y finalmente hablaríamos de las modalidades que llamamos atenuadas, que buscan responder a determinadas circunstancias que se pueden producir en la persona y compatibilizarlas con los fines de la medida cautelar. Distinguimos, por un lado, la posibilidad de que la privación de libertad se realice en el domicilio de la persona, en este caso con medidas de vigilancia, cuando, por razón de la enfermedad, el internamiento pueda suponer un peligro grave para la salud. También podría hacerse en un hospital. Y la otra modalidad es el internamiento en un centro de desintoxicación o de deshabituación a drogas, cuando la persona ya está siendo sometida a este tratamiento y se entiende que el ingreso en prisión pues, puede ser perjudicial para él mismo. En este punto ya sí terminamos esta segunda parte de este vídeo sobre la prisión provisional. A lo largo de dos vídeos, o de un vídeo dividido en dos partes, hemos visto los elementos más importantes o más característicos de la medida cautelar de prisión provisional. Gracias.